Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Por ahí anda Maciel, Buenas Mónica, Hola, buenas tardes. tardes. Natalia, Isabel y Hola, Lilia. profesor. Listo chicos, entonces hoy nos corresponde la clase número 7 del módulo 3 o la clase número 3 del módulo 4, ¿cierto? Para los que lo revisan a partir de las guías o los que lo revisan a partir de la plataforma. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla. Y veníamos hablando de la cinta micropore. Y listo, entonces esta es la clase número 7 del módulo 3 o como les digo, la clase 3 del módulo 4. Bueno, como estamos hablando de los insumos médicos, estamos pasando por los más generales que tenemos en la farmacia. Se emplean los guantes en el ámbito de la salud, de la alimentación y también de la industria para evitar la contaminación bacteriana y como medida de seguridad. En la farmacia tenemos generalmente tres tipos de guantes, ¿cierto? Que es igual los que se manejan en diferentes lugares, espacios. Están los guantes de látex. Estos son desechables, son ampliamente empleados en entornos médicos debido a su alta resistencia y capacidad de protección contra químicos y contra fluidos. Aunque son efectivos contra acetonas y ácidos se deben evitar el contacto con aceites y grasas. Son ideales para las tareas de limpieza y son una opción principal en el ámbito médico y quirúrgico. Y aquí es importante considerar un aspecto que es las personas que tienen alergia al látex, ¿cierto? En este caso se utilizan otros tipos de guantes de otro material. Em, Están los guantes de vinilo, que son estos transparentes. Em, a veces dificultan un poco porque se pueden rasgar muy fácil, ¿cierto? Se pueden dañar muy fácil. Son desechables, encuentran aplicación en la manipulación de alimentos, actividades que requieren higiene y seguridad, son resistentes a la abrasión, no deben usarse en contacto directo con piezas calientes, ya que pueden degradarse rápidamente, especialmente con uso prolongado. Son una alternativa para aquellos con intolerancia al látex, aunque también pueden utilizar los de nitrilo, ya que no contienen alérgenos, aunque no son tan resistentes como los de látex, ¿cierto? Eso es como el punto a favor siempre a los de látex. Se adaptan bien a la mano y se utilizan para protección biológica contra líquidos no abrasivos. Y tenemos en tercera medida los guantes de nitrilo, que son más resistentes y protectores contra productos ya abrasivos, químicos y también para la parte de infecciones, ¿cierto? En un entorno que sea infectocontagioso, pues estos también tienen un buen campo para ser utilizados. Se emplean en entornos de laboratorio, ¿cierto? En los laboratorios de universidades, laboratorios médicos, laboratorios clínicos, los laboratorios en donde se manipulan químicos como tal directamente, de química analítica, de química orgánica, en entornos para desinfección, para tareas que representen riesgo para la salud dermatológica. Yo considero que estos después de, o sea, son más utilizados que los anteriores cuando las personas tienen alergia al látex. Su característica distintiva es que en el caso de apertura se desgarran rápidamente para alertar del riesgo, permitiendo su reemplazo por unos nuevos, ¿cierto? Estos les pasa eso, pero a estos también se rasgan con facilidad a partir de un primer orificio. Están las famosas vendas Coban. Estos son sistemas compresivos que vienen en dos capas de estiramiento corto, eficiente y cómodo. Generan compresión sostenida hasta por 7 días. Hay una primera capa que es de poliuretano y esta se une a una segunda capa autoadherente que sí permite la parte de estirar, que otorga compresiones en reposo de 40 milímetros de mercurio sobre 17 milímetros de mercurio, ¿cierto? Una presión.
favoreciendo el retorno venoso y el rápido cierre de úlceras venosas. Es libre de látex, es hipoalergénica y pues como lo indicábamos, es indicado para tratamiento de úlceras venosas, para edema, linfedema. Tenemos las mascarillas. Es un dispositivo autofiltrante o mascarilla parcial que resguarda el rostro. Es empleada por profesionales médicos, por profesional sanitario, para prevenir la diseminación de bacterias, de virus que se propagan a través de las secreciones de la nariz, de la boca. También es adoptada por civiles en entornos públicos durante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria o en áreas con contaminación atmosférica. Su utilización ha aumentado en años recientes, especialmente todo el tiempo de la COVID-19, en el año 2020, en el año 2021. Actualmente, bueno, hasta agosto eh, era obligatorio el uso de mascarillas en entornos clínicos de urgencia, servicios de urgencia. Y bueno, ya obviamente no se venden de la medida que se vendieron en el 2020. Y no sé si recuerdan que igual los precios estuvieron elevadísimos, tanto de guantes como de mascarillas, porque obviamente estaba muy demandada y traerlos pues era bastante costoso. Está el cloruro de sodio. Ojo acá porque el cloruro de sodio tiene registro ISP, entonces se comporta como un medicamento, tiene un registro ISP de medicamento, pero lo tenemos en esta parte de insumos porque es necesario, hace parte de los botiquines de emergencia, hace parte de todos esos kits de curación y de todos los insumos. En este caso se recomienda más utilizar, por ejemplo, estos frasquitos pequeños de 5 ml, de 20 ml, para las curaciones, por ejemplo, diarias. Ya, por ejemplo, si alguien tiene que hacerse curaciones de manera frecuente, es mejor utilizar estos frascos pequeños porque una vez nosotros abrimos estas soluciones que tenemos acá en la imagen, se empieza a perder la esterilidad. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque muchas veces las personas por ahorrar se compran estos frascos o este y con jeringas van retirando la cantidad de suero, pero siempre está el mayor riesgo de que se infecte porque empezamos a generar punción de manera repetitiva en el mismo lugar y se va abriendo. O incluso en algunos lo hacen directamente en la bolsa porque les sale más económico llevarse esta presentación grande y utilizarla como multidosis, pero lo que se recomienda por mayor esterilidad, prevención de infecciones, de contagios, es utilizar las botellitas pequeñas, ¿cierto? Para estas curaciones. Entonces, cuando hablamos del cloruro de sodio al 0,9%, a esa concentración hablamos de los sueros, ¿cierto? Es una solución salina con una concentración isotónica de cloruro de sodio. Es una solución estéril. Se incluye en esta sección, como les decía, por lo que es indispensable en todo lo que es limpieza de heridas, de irrigación, la limpieza de los ojos, también, por ejemplo, la recomiendan los médicos para hacer lavados en los ojos antes de aplicar las cremas, por ejemplo, para una conjuntivitis. Entonces, si mandan, por ejemplo, la dexametasona con la tauramicina, la gentamicina, entonces recomiendan hacer una limpieza del ojo con estos sueritos y después aplicar el medicamento. También es utilizado ampliamente en el lavado nasal en caso de taponamiento. Entonces, por eso se deja en esta parte, en esta sección. Pero para que sepan, tiene registro ISP, entonces lo tenemos que considerar y lo tenemos que manipular como un medicamento. Están estos famosos apósitos de afrontamiento o tiras de sutura. Está indicado para tratamiento rápido y eficiente de heridas cortantes para primeros auxilios, también para tratamiento de heridas postquirúrgicas o cierre de heridas superficiales. Y algunas marcas que, por ejemplo, he tenido en farmacias han sido Pharmastrit, Urgostrit,
También hay que tener como, digamos, el concepto de que si llega igual un cliente, una persona buscándolas o que te pide recomendación y tiene una herida muy profunda, igual hay que recomendarle que se acerque a su centro de urgencias, em, porque obviamente estas tiras de afrontamiento, estas tiras de sutura, no van a ser suficiente para heridas muy hondas. Entonces, hay personas que por no ir a urgencias quieren que les solucionemos todos sus problemas a nivel de farmacia y a veces no es suficiente. Entonces también es importante hacer la recomendación, decirle, mire, ese nivel de herida que usted tiene, la profundidad que tiene o esa complejidad no se puede abordar solamente con estas tiras de sutura, porque muchas personas por no ir a su servicio de urgencia, al médico, utilizan estas suturas y termina la infección agravándose, bueno, la herida agravándose, infectándose y pues siendo peor. Entonces también hay que considerar que estas suturas se utilizan solamente para ciertos tipos de heridas, no que sean heridas profundas. Las heridas infectadas siempre se tienen que tratar, ¿cierto? No solamente se tienen que paliar, no solamente se tiene que utilizar productos para, para cerrar, sino también manejar toda esta parte de la infección. Y bueno, aquí pasamos a lo que son accesorios de uso médico. Entonces vamos a hablar un poco de los tensiómetros, de los termómetros, de las jeringas, de los glucómetros, que también hacen parte de lo que se vende en farmacia. Y cada vez nos preguntan, se acercan los clientes a preguntarnos respecto a las diferencias de los, por ejemplo, los tensiómetros que nosotros tenemos en la farmacia o cuál es la diferencia entre los termómetros que ofrecemos en la farmacia. Entonces hay que tener también claro este concepto. Yo voy a hablar de manera general, ¿cierto? De lo más común, de lo que más llega a las farmacias, pero puede hacer que a ustedes en la farmacia que empiecen a trabajar les lleguen otros dispositivos o a medida del tiempo lleguen también dispositivos mucho más tecnológicos, también que le den un vistazo, que revisen, que lo estudien un poco, que aprendan cómo se debe utilizar para poder dar una buena explicación y que la persona se lleve el que más le beneficia de acuerdo a lo que lo va a utilizar, ¿cierto? Porque hay personas que necesitan utilizar, por ejemplo, un termómetro en determinadas situaciones o lo va a dejar en la casa o lo va a trasladar. Entonces también es importante como conocer todas esas características de los tensiómetros, si voy a utilizar, por ejemplo, el de muñeca o el de brazo, cuál es mejor, cuál es más preciso, cuál es más económico, cuál es más exacto. Entonces, vamos a verlo. Mónica, Profesora, yo quería hacer una acotación con respecto a los guantes, porque, bueno, las que trabajamos en salud sabemos qué es lo que es un guante de procedimiento y un guante quirúrgico. Pero la gente cuando va a la farmacia, cierto, y uno está esperando que le toque su número, piden guantes, pero no saben decirle a la vendedora qué tipo de guantes quieren. Entonces, los que ya sabemos, tenemos que decirle primero que nada para qué lo necesita o qué es lo que va a hacer. Porque un guante de procedimiento es un tipo de guante, ¿cierto?, que usamos para hacer aseo en el baño, para teñirnos el pelo, o para hacer curaciones que no son de índole quirúrgico, ni tampoco tienen sutura, no hay punto. Ese sería el guante de procedimiento, además es más cortito que el quirúrgico. El quirúrgico, que viene en un envoltorio estéril y con número, de acuerdo a la mano que uno tiene, 6, 6,5, 7, 7,5, es el más grande, como la palabra lo dice, ¿cierto? Son los que utilizan los cirujanos o personas que van a tener contacto con fluidos y por ser de látex, como dijo usted al principio, es un guante bastante resistente y seguro. Eso es a modo de algo básico, pues alguna vez cuando las colegas que estamos aquí en el curso les pregunten por guante. claro, El de sí, como procedimiento, dice cierto, Mónica. claro, es común y corriente, y el otro, el quirúrgico, es con número y es para cosas ya de índole estéril y la que usan los típicos cirujanos cuando van a operar.
Claro, generalmente en las farmacias, ese que tú dices, el quirúrgico, se vende de manera por par, ¿cierto? Por pares y por el número que tú dices. Generalmente se tienen unas cantidades de 6,5, de 7, de 7,5, que son las Claro. tres tallas que más salen. Pero los Ujú. otros, los de procedimiento, generalmente lo vendemos por cajas. Bueno, siempre se vende por cajas. En la pandemia a veces hacían como unos sobres de menos cantidad, pero pues eso es un paréntesis. Pero estos se venden ya por cantidad, 50 pares o 100 pares o 100 unidades, todos los tres tipos que vimos. Pero los quirúrgicos sí tienden a vender es por unidad, ya porque se requiere menos y son más largos, como dice Mónica. Listo, en cuanto a las jeringas, tenemos que es un dispositivo destinado a la administración o extracción de líquidos en conductos, en cavidades, en tejidos orgánicos, para la aplicación de inyecciones, para la aplicación de medicamentos y consiste en un tubo hueco de vidrio, de metal o de plástico. Los metales eran los que se utilizaban hace muchos años. Actualmente ya su uso la verdad, no sé si existe como algo en lo que lo utilicen particularmente. En plástico, el plástico ha venido a reemplazar casi todo por su fácil moldeo, porque es práctico, porque es económico. Incorporan el émbolo para aspirar o para expulsar el líquido, dependiendo del movimiento que se aplique hacia dentro o hacia afuera. Su extremo presenta una cánula equipada con una aguja hueca que se inserta en la zona del cuerpo donde se busca introducir o extraer líquido. En la farmacia, generalmente, bueno, donde siempre he trabajado, se ha utilizado o se ha manejado jeringa de 3 ml, jeringa de 5, de 10, de 20 y las jeringas de insulina. ¿Cierto? Las jeringas de insulina, la más común es la de 100 UI, ¿cierto? 100 unidades internacionales. Hay que entender cómo es la escala de medición de cada uno de ellos, porque para estos, cada, digamos que cada línea corresponde a la unidad entera, pero en el caso, por ejemplo, de algunas jeringas de insulina de 100 UI, cada línea, ¿cierto? Cada rayita corresponde a 2 unidades. Entonces hay que tener eso muy presente para tener una buena dosificación y poder también explicarle a las personas. También de insulina, de jeringas de insulina, hay de 30 UI y hay de 50 UI. Y tenemos dos tipos de jeringa que se comercializan generalmente en la farmacia. Tenemos la Luer Sleep y las diferencias las vamos a ver en esta parte de adelante. La Luer Sleep es lisa, ¿cierto? Justamente así como la estamos viendo. Requiere de fuerza, requiere que el personal médico empuje la aguja hipodérmica hacia el extremo de la jeringa, creando una conexión fuerte y segura. Entonces, aquí, cuando estamos utilizando este tipo de jeringas para hacer una inyección, entonces es importante imprimirle fuerza y garantizar que la aguja quede bien conectada a la jeringa. Porque me ha pasado, por ejemplo, ahora en el CESFAM, que se utilizaban estas anteriormente y muchas veces se salía el líquido, ¿cierto? A veces se hacía fuerza, ¿cierto? Se llevaba el émbolo hacia allá en la aplicación del medicamento y se salía. Entonces, generalmente utilizamos siempre la Luer-Look, que es esta otra, ¿cierto? Que es mucho más segura porque se enrosca y se ajusta. Entonces, aquí no hay que imprimirle fuerza para colocarla, sino simplemente enrollarla y ahí ya queda fija. Entonces, la giramos en el sentido de las agujas del reloj y se genera pues la unión ajustada entre aguja y jeringa. Entonces ahí sí no hay problema. Es mucho más segura. Esta es la que utilizamos actualmente. Ya no tenemos de esta por esa situación que les digo. En general se comercializan en farmacia jeringas de 3, de 5, de 10, de 20 ml. También se tienen unas que son similares a estas, pero como con un ensanchamiento más grande acá. Son jeringas dosificadoras de medicamentos para niños, para mascotas. Entonces son buenas para esos casos.
no se le adapta la aguja claramente porque la administración de medicamentos directamente, por ejemplo, con esta, sin la aguja, es muy difícil porque aparte se va y se queda almacenado en esta parte de acá. Entonces, en ese caso, si tengo esta opción o esta, pues prefiero esta para administrar medicamentos de manera oral, por ejemplo, soluciones para mascotas, para niños, ¿cierto? Sin la aguja, pero teniendo la aguja, administración intramuscular, administración subcutánea, pues es mejor que tengan de alguna manera es como un bloqueo o una seguridad. Estamos entonces ahora con las jeringas de insulina. Es la forma más común de inyectar insulina. Ahora obviamente tenemos todo lo que son los lápices, pero recordemos que hay gran porcentaje de personas que se encuentran en el sistema de salud público y en atención primaria. Entonces, en atención primaria solamente se tiene la insulina NPH, la insulina cristalina que las presentaciones se aplican a través de esta jeringa. Ya cuando el paciente, la persona pasa a nivel secundario a ser de especialista, diabetólogo, por ejemplo, ya sí se manejan otro tipo de insulinas, ¿cierto? Que vienen en lápices, la aplicación mucho más cómoda, mucho más fácil. También sirve, por ejemplo, para estas personas que no pueden ver bien, entonces es a través de clics, como que las personas hacen cantidad de clics y la acomodan. Entonces también es el lápiz mucho más ventajoso en ese sentido. Pero entonces la gran mayoría sigue utilizando estas jeringas. em, la insulina se inyecta en el tejido graso que se encuentra debajo de la piel. Ya les he dicho que la insulina no se toma de manera oral, es un medicamento muy sensible al ácido del estómago, lo daña, ¿cierto? No es viable una forma farmacéutica que se administre de manera oral porque el fármaco es muy, muy, muy sensible. Entonces, finalmente se inyecta, ¿cierto? Se inyecta de manera subcutánea, se inyecta en el tejido subcutáneo y tenemos generalmente tres tipos de jeringas, ¿cierto? Las de 100 unidades internacionales son cada rayita, tiene 2 unidades internacionales. La medición acá no es ml, sino que es UI porque es mucho más pequeña. Entonces, esta es la medición. Cuando una persona, por ejemplo, utiliza mucha cantidad de insulina, se parte en dos administraciones, AM, PM, incluso cuando, por ejemplo, la M es muy, 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 mucha cantidad, ¿m? El usuario es descompensado, requiere gran cantidad del medicamento, concentración, entonces se divide en dos aplicaciones, ¿cierto? Como para un mejor efecto y para evitar lo que es la lipodistrofia, que es digamos, una sintomatología adversa de tanta aplicación, de tanta inyección en el tejido graso, ¿cierto? Una mala distribución de esa grasa y genera que ese tejido se coloque duro. Al colocarse duro, genera impedimento en una adecuada absorción de la insulina, entonces por eso tenemos que rotar el sitio de aplicación. Tenemos también las jeringas de 50 unidades o de 30 UI. ¿De qué depende que yo utilice una o la otra? Pues la dosis que yo tengo. Si yo tengo dosis menores de 30, pues puedo utilizar una jeringa de 30. Si tengo dosis menores a 50, que es la mayoría, utilizo jeringas de 50, o sea, la mayoría de dosificaciones, pero a pesar de eso, la que más se sigue utilizando es la de 100 unidades internacionales, que es esa que vemos en la imagen y en la que yo les digo que cada rayita vale 2 unidades. Entonces, es importante también cuando las personas lleguen a comprarlo igual si nos consultan, saber, generalmente los pacientes que utilizan insulina tienen claridad en eso, pero puede hacer que te consulten o que tú puedas explicarlo en una persona que va a empezar a utilizarla. Entonces, generalmente
Las jeringas de 100 UI vienen en una caja grande de 100 unidades. En las farmacias se venden generalmente por unidad, no por esa caja. En cambio, estas de 30 UI y las de 50 UI vienen en estas bolsitas, ¿cierto? Por 6 unidades, por 10 unidades, por 20. Tenemos las jeringas de alimentación que son de este tipo, ¿cierto? Y generalmente son de 50 ml, 60 ml. Son desechables también y se utilizan para procesos de alimentación por vía enteral a través de sonda. Por ejemplo, también permite la administración de nutriciones, de medicamentos en pacientes postrados, ¿cierto? En pacientes que ya no utilizan la vía oral, em, y eso, pero hay que considerar que a pesar de que es grande, que a veces llegan y te dicen es que necesito una jeringa más grande de la de 20, pero hay que indicar que tenemos, pero punta catéter, ¿cierto? O jeringa de alimentación. Los termómetros. El termómetro es un dispositivo para medir temperatura. El creador del primer, que denominamos termoscopio, que fue la primera idea del termómetro, fue de Galileo Galilei. Podría considerarse este como el precursor, o como les decía, la primera idea de termómetro. Consistía en un tubo de vidrio con una esfera cerrada en un extremo. El extremo abierto se sumergía boca abajo en una mezcla de alcohol y agua, y al calentarse el líquido subía por el tubo. Miren cómo era, ¿cierto? Los primeros termómetros de la historia, ¿cierto? Las primeras ideas o como em, argumentos de lo que iba a ser un termómetro, ¿cierto? No siempre fueron así, no siempre fueron digitales, no siempre fueron como los que conocíamos de mercurio, ¿cierto? No eran tan pequeños, eran más grandes, necesitaban soluciones, la colocación de soluciones, de alcohol, de agua. Ahora simplemente tenemos que colocarla, ubicarla en el lugar que queremos tomar la temperatura y listo, Profesora, ¿cierto? ¿Sí? ¿puedo preguntar algo? ¿Sí? De todas las jeringas que vimos, no es ninguna de las que se pone la anticoagulante. Es que generalmente vienen con el medicamento, Sí, sí, sí. entonces vienen ahí como en su cajita. Pero no es ninguna de estas que vimos, ¿cierto? Es subcutánea, hay unos que son subcutánea, el Clexane creo que Sí. es subcutánea. Entonces lo que hace diferente es, bueno, es que estas son jeringas, bueno, acá, lo que hace diferente es el largo de la aguja, ¿cierto? Y el grosor. Entonces las intramusculares van a ser claramente más largas, pero las subcutáneas, miren esta acá, es mucho más pequeña. Sí. Entonces esa es como el diferencial. Ya, ya, profesora. Gracias. Listo. La adición de una escala numérica al instrumento de Galileo eh, se le atribuye a Santorio Santorio por allá en 1611, 1613. Actualmente en algunos países del mundo, yo creo que ya casi en todos, bueno, faltan varios igual, sí. Se prohíbe la fabricación de termómetros de mercurio debido al impacto ambiental que genera, ¿cierto? Sobre todo el impacto ambiental, pero también, digamos, el contacto frecuente a estos materiales también tiene riesgos para la salud. En América Latina, aunque la población sigue utilizando termómetros de mercurio, si usted revisa en hospitales, en centros de salud, en CESFAM, en lo que sea, ya no pueden tener termómetros de mercurio, ¿cierto? Ya no deberían tener. Porque ya es por normatividad, ¿cierto? Ya se dijo, no se va a trabajar más con termómetros de mercurio, así que no deben utilizarse, tampoco deben venderse en farmacia, ¿ya? Cuando yo trabajé en la primera farmacia en Chile, como en el 2016,
yo me acuerdo que todavía se vendían termómetros de mercurio, pero de hace 5 años para acá no hay ninguna farmacia en la que he trabajado que tenga ni siquiera una unidad de los termómetros de mercurio. Si se tiene, si se vende, si hay, es por desconocimiento de la norma. em, o porque, por ejemplo, son termómetros que son utilizados para estudios clínicos de investigación, que es uno generalmente, es muy exacto y se tiene solamente como para mediciones específicas, para investigaciones de laboratorio, investigaciones clínicas. Mónica, Profesora, con respecto a lo que usted dice de los termómetros, sí, yo un día anduve buscando porque yo trabajo en un colegio actualmente, entonces a los alumnos que a veces dicen ellos que tienen fiebre, yo les controlaba con el típico termómetro que salió para la época de la pandemia. Entonces, de repente el digital que se le coloca a la persona así como cercano a un contacto, lejano al contacto directo del otro que va bajo la axila, marcaba, falsea el dato, en realidad no es tan fiable. Si bien es higiénico, protegemos el medio ambiente con el termómetro digital, pero si usted hace la prueba y toma con uno de mercurio en la axila de una persona y con el digital en la frente o en el lado de la carótida, va a dar valores distintos. Entonces, eso es lo que pasa. Hacemos cosas para proteger el medio ambiente, que no sé cuánto se podrá proteger dejando de usar mercurio para esto, pero también se falsean datos a veces porque el termómetro digital no tiene ese contacto tan directo con la piel, con la temperatura corporal que nosotros tenemos. mira, yo qué recomendación hago con estos termómetros digitales, que sí hay algunas que no generan como medidas muy confiables, que se fíen de alguno que, digamos, con el que ustedes finalmente ya logren como un mejor control con marcas buenas, ¿cierto? Es mejor de pronto invertir un poquito más de dinero, pero por algo mejor que te va a durar un poco más de tiempo, porque hay unos que son casi totalmente desechables, los utilizas 2 veces y se dañan. Entonces, invertir de pronto en uno más, como un poco más costoso para tenerlo siempre en la casa y tú conocer cuáles son tus medidas de temperatura con ese termómetro, ya como para que te midas la temperatura generalmente con uno solo. Y ahí ya vas a poder percibir cambios, digamos, incluso sutiles con el mismo. Es verdad lo que dice la compañera, porque, perdón, profesora, Sí, yo hago reemplazo en los jardines y sí, antes de la pandemia se usaba el de vidrio, el de mercurio y era bastante más, a ver, ¿cómo dijéramos? Más verífico. preciso. Exactamente, que el otro que uno le pone ahora a los bebés en la frente. Sí, Sí, porque sí, hay, claro. hasta la hora hay unos que igual se ponen debajo de la axilita y que tocan una alarma cuando estén listos, pero igual da diferentes temperaturas con respecto al que se pone en la frente. No es lo mismo. Claro, Pero sí, hay esos diferencias. que tienen que toca una alarmita cuando ya adquirió la temperatura, bueno, también son digitales, pero también son más confiables que estos otros que sacaron los chinitos ahora y le vendieron a todo el mundo, que son como una pistolita. Sí, es cuestión de aprender a utilizar lo que tenemos, ¿cierto? Porque ya por normatividad no podemos utilizar los otros. Entonces, tenemos 3 escalas de medida, ¿cierto? Tenemos Celsius, tenemos Kelvin y tenemos Fahrenheit. Entonces, la escala de Celsius, que es la que nosotros utilizamos en este lado del mundo, el 0 es el punto de fusión y 100 es el punto de ebullición. Estos grados corresponden entonces a lo que son los puntos de congelación y de ebullición, ambos a una presión constante de una atmósfera.
El tipo de termómetro más comercializado ahora en farmacia es el termómetro digital. Este se utiliza a través de circuitos electrónicos para convertir en números todas esas pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. Una de sus principales ventajas es que por no utilizar mercurio, pues no contaminan el medio ambiente, que generalmente no son de vidrio. eh, pero ya vienen muchos que igual también son desechables, entonces ahí también es la parte de contaminación. Tenemos los recolectores de orina, ¿cierto? Tenemos dos tipos. Eh, es un insumo médico desechable de uso crónico en el caso de algunos. Su función es acumular la orina en su contenedor, posee un circuito cerrado de polietileno de baja densidad y de grado médico. Entonces, tenemos este recolector, permite la medición de orina en forma horaria, ¿cierto? El de la derecha, la toma cerrada de exámenes, ¿cierto? Para tomar exámenes, digamos, puntuales. Este obviamente también es para exámenes, pero para ver cómo es el flujo de orina a través de las horas, para Mm. ver cuál es ese balance hídrico. Se usa en pacientes que han perdido la continencia urinaria o los que necesitan un apoyo temporal durante cirugías o procedimientos, ¿cierto? Hablamos de este. Este básicamente es para tomar los exámenes rutinarios. Profesora, antes ¿Sí? de pasar al tensiómetro, cuando dijo en los termómetros, la palabra Fahrenheit es para medir el frío, ¿verdad? No, el Fahrenheit es lo mismo que la escala de Celsius, pero esta es la que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro, Entonces ellos son palabras hablan, es inglesas. otro Ya, nivel de medición, pero es para ya, medir temperatura. Igualito ya, que con lo de los grados Celsius, pero ellos ya, parten el cero desde 32 grados Fahrenheit. Ya, entonces ya, el equivalente de 100 es 212. Y de ya, Kelvin es la medida absoluta. Con los Kelvin se hacen las investigaciones. ya. Tenemos los tensiómetros, son dispositivos manuales, pueden ser también automáticos, que miden la presión sistólica y la diastólica. La sístole, recuerden que es la contracción del corazón, ¿cierto? Del músculo, es la más fuerte, es la mayor, y la diástole es la relajación, ¿cierto? Es de gran utilidad para personas con problemas de hipertensión arterial que tienen que vigilar su presión cardíaca en el hogar. Además, es uno de los mejores aparatos para diagnosticar, controlar y tratar la hipertensión, ¿cierto? Se hace a través de los tensiómetros, los diagnósticos, a través del control seriado de la presión, ¿cierto? Se diagnostica una persona con hipertensión. Ya los holters sirven como para tener otro tipo pues, de diagnóstico o si se está investigando de pronto alguna otra alteración. Tenemos tensiómetros digitales, son muy distribuidos actualmente, son cómodos, son fáciles de utilizar, eh, son utilizados de manera rápida, rutinaria, se puede hacer en cualquier lugar, ahora ya se pueden conectar a los celulares. Su funcionamiento es muy sencillo, se coloca en el brazo o en la muñeca, se presiona un simple botón y se comienza a medir de manera automática la tensión arterial. Existen variantes como los tensiómetros Bluetooth, los de muñeca, de reloj, entre otros, que se adaptan a diversas preferencias, ¿cierto? Es más preferencia. Su popularidad se debe a su facilidad de uso y conveniencia para aquellos que desean monitorear su presión arterial regularmente. Tenemos los tensiómetros de muñeca versus los de brazo. Los de muñeca son ligeros, son portátiles, son ideales para personas que viajan con frecuencia, ¿cierto? Son, digamos, mucho más prácticos. Pero si los comparamos con los tensiómetros de brazo, pues son menos precisos. Y los tensiómetros de brazo, pues lo que tienen de ganancia es que garantizan mediciones mucho más confiables y son los que se utilizan en la parte clínica, ¿ya? Entonces, siempre te van a medir con este tipo, ¿ya? En comparación, digamos, ¿cuál van a medir? Nunca te van a medir
con estos tensiómetros de muñeca en un CESFAM, en un hospital, ¿cierto? Siempre van a ser con los de brazo o con los que eran más antiguos, que tienen, eh, bueno, que son más manuales, que son con la perita. Bueno, estos análogos, ¿cierto? La perita. El tensiómetro analógico, empleado por profesionales de salud, ofrecen una precisión aún más superior. Su uso implica la colocación en el brazo junto con un fonendoscopio en los oídos. A medida que se aumenta la presión, se escuchan los latidos, permitiendo una medición precisa de la tensión arterial. Estos tensiómetros se presentan em, con manómetro en el manguito o en la pera, cada uno con sus ventajas y consideraciones ergonómicas. Tenemos estos tensiómetros de mercurio que son los que yo les digo que se utilizan más, bueno, ya han salido mucho del mercado, pero se utilizan en los ensayos clínicos. Son precisos, están ya prohibidos, utilizan mercurio en un tubo de cristal para medir la presión arterial, aunque aún se usan en algunos ensayos clínicos que requieren demasiada precisión, su uso personal está desaconsejable por razones de salud y normativa. Entonces, este no es de uso individual, ¿cierto? Es de uso para varias personas en diferentes momentos. Entonces, por eso algunos se mantienen, ¿cierto? Porque igual, digamos que su consumo va a ser definido con la misma cantidad de mercurio y en el momento, pues, que ya, o sea, ya existe, ¿sí me entienden? Ya lo próximo que va a hacer es un desechable, entonces ya es un hecho que se va a desechar en algún momento, pero no salen nuevos. Tenemos los glucómetros, esto es un mundo, chicos, aparte. Yo siempre recomiendo a las personas, si lo pueden, cuando tienen hipertensión arterial, tengan su tensiómetro, ¿cierto? Ténganlo, hagan sus mediciones por lo menos 2 veces al día, sobre todo cuando se sienten descompensados y llevar siempre un registro, un cuadernito, porque cuando se van a las consultas eh, hay un resultado que se llama de bata blanca, ¿cierto? Las presiones de bata blanca. Y es que siempre cuando la persona va al médico, las presiones arteriales generalmente están más elevadas por presión, porque la persona viene caminando, viene tensionada, viene pensando que le van a decir, le va a decir el médico que está descompensado. Entonces está más estresado, más ansioso y las mediciones salen altas. Entonces, si la persona le trae un cuadernito al médico, le ayuda bastante para saber y entender cómo es el proceso de la persona, ¿cierto? Ver en qué momentos la presión está más elevada, en qué temporadas, en relación a qué sucesos, temporal a qué. Em, y entonces esto le permite tener tratamientos farmacológicos como más pertinentes. Entonces, siempre lo recomiendo. Al igual cuando la persona tiene diabetes, ¿cierto? O tiene intolerancia a la glucosa o tiene prediabetes. Entonces, siempre recomiendo en lo posible tener su glucómetro en casa, dentro de lo posible, ¿cierto? Porque no todas las personas tienen la posibilidad económica para ello. Porque eh, aprende la persona a conocerse, saber qué le hace más mal, qué le eleva la glicemia, en qué momentos la tiene más alta, en qué momentos la tiene más baja, ¿ya? Entonces, eso. Y para llevarle también resultados mucho más como fiables al médico, ¿cierto? Que él tenga herramientas para poder hacer un buen diagnóstico, una buena prescripción de fármacos, de dosificación, de ajustar, etcétera. Entonces, el glucómetro es un dispositivo de medición utilizado para obtener la concentración de glucosa en sangre, que le decimos glucemia o glicemia, ya la palabra que ustedes quieran utilizar, de manera instantánea en el hogar de pacientes diabéticos, eliminando la necesidad de visitar un centro hospitalizado. La concentración de glucosa en sangre es supervisada y los resultados se comparan con valores de referencia, ¿cierto? Los típicos. La en ayunas que sea menor de, si es mayor de 126, entonces hablamos de diabetes, bueno, combinado con la medición también de la glucosa, de la hemoglobina glicada y la postprandial,
que es después de las comidas, que no supere el 200, ¿cierto? Miligramos por decilitro. ¿Cómo se utilizan? Entonces se coloca la tira, tenemos la tira reactiva, se coloca en el glucómetro y a partir de ahí se enciende. El paciente se lava las manos con jabón suave, no es necesario la desinfección. Si vamos a utilizar alcohol, recordemos por la clase pasada que debemos esperar 2 minutitos. Si no, simplemente el lavado de manos, que el lugar esté limpio, ¿cierto? Claramente. Em, Tras insertar una lanceta estéril en el dispositivo de punción, se presiona el botón para pinchar la punta de un dedo, preferiblemente en la parte lateral, ¿cierto? Porque no hay tantas, digamos, como nervios, pues, ¿cierto? No hay esa sensibilidad, pues puede doler más si lo hacemos como en la yemita del dedo, entonces se hace de manera lateral el pinchazo y se obtiene una gota de sangre. El paciente acerca el dedo a la tira de prueba del glucómetro, asegurándose de que la gota de sangre llene la ranura por capilaridad a un nivel suficiente para obtener una lectura precisa. El resultado se muestra en pocos segundos en la pantalla del medidor, se lee el valor en la pantalla y se toman las acciones necesarias según los resultados, como una inyección de insulina, la ingesta de alimentos, etcétera, ¿cierto? Nos ayuda a saber cómo actuar frente a esos niveles de glicemia. Existen también estos punzores automáticos que se me olvidó en este momento el nombre, pero tú los gradúas en 5 puntos, ¿cierto? Tú le colocas en esta parte la aguja, es para que tú no generes como la punción y te dé como esa sensación como de que tú mismo te estás pinchando, sino que esta es una punción automática. 5 es la punción más fuerte, más intensa, y 1 es la punción más débil, ¿cierto? Generalmente para partir lo que se hace siempre es en 3, en 2 y ahí evalúas. Si la gota de sangre que tienes no es suficiente, pues pasamos a 3, pasamos a 4 o si ya es mucho, entonces lo bajamos de intensidad, ¿cierto? Esto va a depender de Lancetero, la persona. profesora. ¿Cómo? Lancetero se llama Lancetero, el dispositivo donde pongo la lanceta. ya. Entonces, esa siempre recuerden por la parte lateral, ya para evitar tomar algunos nerviecitos que me generen como mayor sensibilidad o dolor. Y aquí tenemos, les voy a dejar un video que explica mucho mejor, más didáctico, cómo se utilizan. Niveles de glucosa con el glucómetro. En este video te voy a enseñar cómo revisarte tus niveles de glucosa de una manera correcta y sin dolor. Antes de seguir, te recuerdo que en Diabesmart somos especialistas en diabetes y sabemos que el manejo ideal debe de ser integral. Por eso contamos con un equipo de médicos, nutriólogos y psicólogos que trabajan de la mano junto contigo para ayudarte a lograr tus metas de salud. Si quieres agendar una consulta en línea o presencial, puedes llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Tal vez tu especialista te enseñó cómo revisar tus niveles de glucosa en sangre. Desafortunadamente, no es lo común. En muchos casos, las personas tienen que recurrir a videos como este para aprender cómo revisar sus niveles de glucosa de una manera correcta. Y la realidad es que tener una buena técnica es bien importante. Hay muchos factores que pueden afectar a la precisión de los resultados. Esto quiere decir que en el glucómetro te puede aparecer una cifra, pero en realidad esa cifra no es muy precisa. Y ese es el problema, porque tal vez pensamos que si lo hacemos mal, nos va a decir nada más error, pero no, en realidad sí te va a arrojar un número. Antes de empezar, asegúrate de tener todo lo que necesitas. Acá tengo 3 glucómetros de marcas diferentes y te quiero enseñar cómo son prácticamente iguales y el uso también es prácticamente igual. Revisa que contenga glucómetro, tiras reactivas, un disparador para la lanceta y lancetas, que son las agujitas, las que punzan los dedos. Acá hay otro ejemplo,
glucómetro, tiras, disparador, lancetas. Acá hay otra marca, glucómetro, tiras, disparador y lancetas. Asegúrate también de tener toallitas alcoholadas. En caso de que no las tengas, puedes usar alcohol, y en caso de que no, pues algún lugar en donde te puedas lavar las manos. Además, una caja para poder desechar las lancetas al final. Ya que tenemos todo lo que necesitamos, podemos empezar. Entonces, primero el glucómetro. Obviamente el glucómetro pues tiene que tener pilas. Si no tiene pilas, pues no va a funcionar. Tenemos el glucómetro listo y hay que tenerlo a la mano porque ahorita lo vamos a usar. Pero primero vamos a poner la lanceta en el disparador. Los disparadores no son necesarios. También te puedes punzar sin el disparador. Pero una gran ventaja es que hace que la punción sea muy, muy rápida y prácticamente sin dolor. Ni te das cuenta. Se siente un poco raro al principio acostumbrarte a tú mismo pincharte, pero la realidad es que en cuanto a dolor, no hay dolor. Recuerda que estas agujas se llaman lancetas y son extremadamente delgadas. Una vez que tenemos la lanceta lista y le quitamos el protector, ya podemos cerrar la pluma o el disparador. Generalmente los disparadores tienen números que van del 1 al 5. Esto se va a referir a la profundidad de la punción. En 1 va a ser muy superficial y en 5 va a ser más profundo. ¿En qué número es mejor? Depende de muchas cosas. Tienes que encontrar un punto medio en donde no sientas dolor, pero en la primer punción salga sangre, porque un error común es que nos dé miedo y que pongamos demasiado bajito el número, entonces nos tengamos que pinchar 2 o 3 veces para sacar una gota de sangre. Yo lo voy a poner en 3. Ya que esté listo, solamente lo vamos a cargar para que podamos picarle y rapidísimo salga la punción. Ahora vamos a ponerle la tira reactiva. Las tiras reactivas es en donde vas a poner la muestra de sangre y son muy sensibles al medio ambiente, sobre todo a la luz directa del sol y a la humedad. Este es un punto importante en el que se puede perder la precisión. ¿Por qué? Si acostumbras a dejar el bote mucho tiempo abierto, va a entrar calor y humedad y eso va a quitar o a bajar la precisión de esta tira reactiva. También es importante revisar la fecha de caducidad, siempre va a venir. Si usamos las tiras a partir del día 1, después de que ya se caducaron, no podemos confiar en los resultados. La recomendación es abrirla, sacar la tira luego y ponerla en el glucómetro. Debes de ver un chip y una zona para poner la muestra. El chip debe de ir adentro del aparato y en cuanto lo metes, ya se prende automáticamente el glucómetro. Ahora tenemos que actuar más rápido porque ya se prendió. Antes de punzarnos, es bien importante asegurarnos de que tenemos las manos limpias. Puedes usar una toallita con alcohol. Si no tienes toallita con alcohol, puedes comprar alcohol etílico y un algodón. Y si tampoco tienes esto, simplemente lavándote las manos con agua y con jabón. Es bien importante tener los dedos limpios porque los dedos que tienen mugre, algo de suciedad o inclusive grasa de los alimentos, por ejemplo, también cambian mucho la precisión de los resultados. La muestra que pide el glucómetro es muy pequeña, por lo que es muy fácil que se altere. Por otro lado, asegúrate de que tus dedos estén secos, pues si se mezclan con restos de agua o de alcohol, se va a diluir la muestra de sangre y los resultados tampoco van a ser exactos. Ya que tenemos todo listo, ahora sí ya podemos pincharnos. Una pregunta muy común es ¿en qué dedo se revisa la glucosa o en cuáles está prohibido? En realidad no hay ningún dedo que esté prohibido. Puedes revisarte la glucosa en los 10 dedos de la mano y la precisión debe de ser igual de los 10 dedos. Además de que se pueden los 10 dedos, la recomendación es rotar los sitios de punción. No te acostumbres a siempre revisarte en el mismo dedo o en la misma zona, porque eventualmente vas a hacer callosidades y va a ser mucho más difícil sacar una muestra de sangre en esa zona. Se recomienda pincharse en la parte lateral de los dedos y eso es simplemente porque en la parte central hay más terminaciones nerviosas y se puede sentir un poco más fuerte la punción. Ahora sí, ya nos podemos pinchar en la parte lateral del dedo. Sacamos una muestra que en realidad es muy pequeña y acercamos el glucómetro hacia la muestra de sangre. No vayas a acercar el dedo hacia el glucómetro porque puedes contaminarlo. Es más fácil así. El mismo glucómetro va a hacer un sonidito en cuanto ya tenga suficiente muestra y se va a tardar pocos segundos en decir el resultado. En este caso yo tengo 90, que está muy bien.
tengas o no tengas diabetes. Puede ser que el resultado no sea un número. Puede ser que el resultado diga error o ER y algún número. En caso de que tenga algún tipo de error, ahí sí tienes que revisar directamente en la página de internet de esa empresa de glucómetros, ya que cada empresa maneja diferentes cifras y diferentes números para sus errores. Pensarías que aquí ya acabó todo, pero en realidad todavía falta. Ahora es momento de limpiarse el dedo, igual con una toallita con alcohol o con agua y con jabón. No te vayas a chupar el dedo, pues puedes aumentar el riesgo de infectarte. La tira reactiva ya la puedes sacar y la puedes tirar a la basura sin ningún problema. Y la lanceta también hay que cambiarla entre punción y punción. Las lancetas también hay que desecharlas en un contenedor rojo especial para punzocortantes. Y en caso de que no cuentes con ese contenedor especial, puedes usar otras cajas que estén suficientemente duras como para que no se vaya a atravesar la aguja. En ese caso, el contenedor tiene que venir señalado, le puedes escribir punzocortantes y tiene que estar bien sellado para antes de que lo tires a la basura. Eso con la intención de que las personas que trabajan en la basura no se puedan picar y no puedan contraer alguna infección o enfermedad. Ya que terminaste de revisar tu glucosa, falta una parte igual de importante, que es el registro. Es importante tener un registro de tus niveles de glucosa. Eso te va a ayudar a ti a entender mejor cómo es que se comportan tus niveles de glucosa a lo largo del día, y también le va a ayudar mucho a tu especialista a entender cómo es el manejo fuera de la hemoglobina glucosilada. Entre más información le pongas al registro, mucho mejor. Eso nos va a dar una capacidad mayor para analizar qué es lo que está pasando y para dar tratamientos más personalizados. Lo básico es poner la fecha, la hora y la cifra de glucosa. Pero si puedes poner información extra, como por ejemplo, si fue antes o después de comer, si ese día hiciste ejercicio, si fue con alimentos específicos, si ese día estabas pasando por mucho estrés. Entre más datos tengamos, mejor nos vamos a conocer. Espero que después de haber visto este video te quede mucho más claro cuál es la técnica correcta. Tal vez ya la conocías, pero este video te ayuda a detectar ciertos errores o a refrescar la memoria. Y te darás cuenta que en los detalles está la diferencia. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, recuerda que puedes suscribirte a este canal. Listo, chicos. Entonces, eso recuerden siempre que se acerca el glucómetro a la muestra, ¿cierto? A la gotita de sangre y no al revés. La concentración de glucosa en sangre se expresa en milimoles por litro. Nosotros la medida que hacemos o que tenemos siempre es miligramos por decilitro, que es la traducción de estos milimol por litro. Entonces, en un paciente sano, en ayunas, se suele tener 70 a 100 miligramos por decilitro como valor normal, ¿ya? Entre 101 y 125 se sitúa el rango que nos genera un diagnóstico de prediabetes, ¿ya? Y a partir de 126 miligramos por decilitro ya son valores de pacientes diabéticos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, muy en cuenta, lo anoten por ahí. Y preguntas, dudas, antes de Profesora, irnos a... sí, encontré muy interesante el video para los que no saben, pero quiero dejar una aclaración. Tenemos dos formas de medir nuestra glicemia. La típica, cierto, del dedito, que la podemos hacer en casa, una forma casera, y se llamaría esto, cuando lo hacemos en el dedo, una punción capilar. Cuando vamos al médico y nos toman la otra, que es la glicemia basal, que nos sacan, cierto, una muestra, una punción venosa, requiere este examen, que es más completo, requiere de 8 a 12 horas de ayuno para tener con exactitud, cierto, los milimoles que va a arrojar habiendo estado en ayuno el paciente, y dar como resultado si somos postulante a diabético o estamos dentro de los rangos normales y no somos. Entonces, hay dos muestras: glicemia capilar, que es en el dedo, y la basal, que es a través de una muestra venosa en el bracito. Sí, y hay que tener en cuenta porque a veces hay personas que creen que como mínimo son 8 horas, pero se extienden demasiado ayuno. Entonces también
hay un máximo, ¿cierto? Que no debemos superar, tampoco podemos ir con 20 horas de ayuno a la muestra porque vamos a tener también sesgos. Entonces, eso no solamente es un mínimo de 8, sino que también tenemos un máximo que es 12. Entonces, ahí para que tampoco pequemos de irnos de pronto mal preparados para una toma de glicemia. ¿Alguna otra pregunta, duda? Listo, chicos, entonces vamos a ir a 10 minutos de receso y volvemos a las 8:10.
Hola chicos. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el cabestrillo, también un dispositivo diseñado para restringir el movimiento del hombro o el codo durante el proceso de recuperación tras una fractura o luxación. Entonces, es recomendable siempre tener unas unidades pediátricas, unas unidades de adulto para estos casos. Listo. Aquí terminamos la parte de los insumos y vamos a hablar de pacientes especiales, ¿cierto? Que cada vez son más, mayor cantidad, mayor proporción, se acercan más a la farmacia, exigen más también, buscan sus mejores alternativas. Y eso, ¿cierto? Entonces, dentro de los pacientes especiales, vamos a revisar un poco lo que son los pacientes celíacos, las personas veganas y los diabéticos, ¿cierto? Porque hay recomendaciones, hay medicamentos que no pueden utilizar estas poblaciones o que exigen que sean libre de gluten claramente, que no tengan excipientes ni principios activos de origen animal. Recordar entonces que la enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales, de todos los nutrientes, ¿cierto? Porque hay muchas, como los medicamentos, vitaminas, minerales y nutrientes que se absorben a nivel del intestino. Los pacientes con enfermedad celíaca no toleran una proteína que se llama gluten, ¿cierto? Eso es lo que no toleran esta población y que se encuentra en cereales. Entonces se encuentra en el trigo, en la avena, en la cebada, en el centeno. Cuando toman alimentos que contienen esta proteína, su sistema inmune responde y se produce el daño a la mucosa del intestino delgado. Entonces, es el mismo sistema inmune de la persona que empieza a atacar esas vellosidades, ¿cierto? Esas mucosas, esta parte del intestino, ese epitelio, y lo deja de esta manera, totalmente plano. Y eso genera un dolor muy fuerte. Ya, entonces genera ese dolor, genera diarrea, genera distensión y generalmente las personas terminan en urgencias con manejo y medicamentos para dolor, ¿cierto? Dependiendo también de la intensidad. Las personas con enfermedad celíaca deben no solo tener precaución con la presencia de gluten en los alimentos, sino también estar conscientes de que los medicamentos también pueden contenerlo. El almidón, un excipiente común en la fabricación de comprimidos y cápsulas, puede derivarse de diferentes fuentes como maíz, papa, tapioca y trigo. Sin embargo, solo el almidón de trigo representa un riesgo para los pacientes celíacos. Cuando los excipientes del medicamento incluyen almidón de maíz, generalmente se puede asumir que está libre de gluten. En casos donde se menciona simplemente almidón, ¿cierto? Como excipiente, la única forma de confirmar su origen es contactando al laboratorio fabricante del medicamento, ¿cierto? Porque yo no sé si ese almidón es de trigo, que es el que va a generar el problema, o si es el almidón de maíz. Si dice solo almidón, como dice la mayoría de los excipientes en las cajas, entonces vamos a quedar con esa duda. Otros términos que aparecen comúnmente en la lista de excipientes farmacéuticos son almidón pregelatinizado y almidón glicolato sódico. Estos productos son almidones derivados de maíz, pero también pueden ser de trigo, de papa o de arroz, que han sido sometidos a procesos químicos. Aunque es poco probable, no se puede garantizar que estén completamente libres de gluten después de su manipulación. Entonces, no hay una normativa que obligue a los titulares de registros sanitarios a declarar que sus productos son libres de gluten. Y la información sobre los excipientes en los rótulos, los folletos de los medicamentos no siempre es completa, lo que dificulta el acceso a la información, ¿cierto? No siempre el laboratorio te responde a tiempo, te va a responder a las 2 semanas cuando ya se te quitó
la sintomatología por la cual ibas a utilizar el medicamento. Entonces, en respuesta a esta situación, existe una fundación chilena de intolerancia al gluten que se llama Convivir y ha tomado la iniciativa de proporcionar una certificación que asegure el bienestar y la calidad de vida de los pacientes celíacos. Entonces, este sello se llama Sin Gluten, controlado por Convivir, facilita a las personas con enfermedad celíaca la identificación de productos que cumplen con requisitos específicos relacionados con el control del proceso de producción y la determinación analítica del contenido de gluten en los productos a certificar. Además, se establece la renovación anual del análisis o cuando sea necesario. Las empresas fabricantes de productos alimenticios y farmacéuticos pueden solicitar este sello. Entonces, como les digo, no hay una normativa chilena que exija que los laboratorios declaren que sus productos están libres de gluten, pero cada vez más se está incentivando a que lo hagan de esa manera para poder reconocer cuáles son los productos, medicamentos que yo, por ejemplo, como persona que tiene esta enfermedad pueda utilizarlos, ¿cierto? De manera segura, de manera tranquila, porque a veces para estos pacientes es un azar que será que me va a generar este dolor, me va a generar esta complicación. Entonces, eso. Entonces, este sello tenemos una lista en la web, ¿cierto? Con este link de cuáles son los productos con su laboratorio, su principio activo, su marca, que están libres de gluten. Y hay un laboratorio que, como ustedes dicen, la lleva y es el laboratorio Vago, ¿cierto? Que siempre expresa tácitamente que son libres de gluten. Por ejemplo, tenemos el ibuprofeno de marca Pironal Flu Forte, el Migranol, el Vagomigral, tenemos también Azabal, el ave antitusivo, estos comprimidos masticables bucales de desintegración bucal para el dolor de garganta, también son libres de gluten, el Tusigen, el Broncard, el Broncatox, el Tosex, todos estos productos son libres de gluten y todo el listado que se encuentra en esta página, ¿ya? La actualizan constantemente, entonces métanse a la página de la Fundación Convivir, ¿cierto? Para acceder a las actualizaciones que hacen cada vez. Mónica. Profesora, porque es necesario que los medicamentos les pongan dentro de sus excipientes gluten. ¿Qué función cumpliría en los que no somos intolerantes al gluten, el gluten en los medicamentos? Pero, ¿a qué te refieres? ¿Como el almidón? Es que hay algunos medicamentos, yo le he leído su composición y dice que traen gluten, inclusive eh, no sé si algunos cafés también lo traen. Por Es que, ejemplo, por yo ejemplo, en el caso de tomo, los medicamentos, el comportamiento es como diluyente, ¿cierto? Dan cuerpo al medicamento, generalmente a los comprimidos, bueno, también en las suspensiones, pero es más un excipiente de tipo diluyente, de dar cuerpo, volumen, es un vehículo, eso. Esa es la función que tienen estos almidones. mire, yo aquí tengo una caja de un medicamento que trae la siguiente composición. Estos son los excipientes en realidad. Carbonato de magnesio, povidona K30, almidón pregelatinizado de Tinizado. maní, fosfato difásico de calcio, dihidrato, lactosa monohidrato, talco, gelatina, dióxido de titanio. Entonces uno dice, ya, si soy intolerante a la lactosa y tomo un remedio que la trae, a lo mejor también me va a doler la guatita. Y si trae gluten, también. Pero no te entiendo la pregunta. No La entiendo pregunta qué es era, lo como usted dio el cuadrito ahí del laboratorio este Convivir, de la Fundación Convivir, y que está expresamente por Bagó y Zaval, los que son intolerantes al gluten, entiendo yo, no pueden tomar cualquier medicamento.
pero existe estos de estos laboratorios que están libres de gluten. Entonces, Entonces ellos pueden tomar estos medicamentos. claro, entonces la pregunta era, los que no tenemos problemas con el gluten, sin saberlo, le echan gluten también a la fabricación de medicamentos. Sí, o sea, es que el gluten viene en el almidón, ¿cierto? De diferente origen. Y el almidón se utiliza como excipiente en Claro, medicamentos. Es uno de los excipientes que se utilizan para dar volumen, para ayudar a esa compactación. ¿Se acuerdan que cuando veíamos excipientes lo nombramos y dijimos que se utiliza también como aglutinante, que es para que se puedan unir las partículas, no se desintegre, por ejemplo, estos comprimidos? Entonces, muchos medicamentos que tomamos tienen almidón. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos qué tipo de almidón, si es el almidón de trigo, el de maíz, etcétera, etcétera. Entonces, la idea con esto es que se genere un sello para que los pacientes que tengan la enfermedad celíaca puedan consumir esos medicamentos de manera segura, confiable y tranquila. Listo, tenemos también otros pacientes especiales que son los pacientes veganos y es cada vez más un estilo de vida adoptado por muchos en nuestra sociedad. Implica el rechazo de la utilización y el consumo de productos de origen animal, como ocurre con algunos medicamentos. En este caso no es una enfermedad, digamos, como lo vemos en los pacientes celíacos, sino que es una decisión de vida, ¿cierto? Es un estilo de vida más que una práctica. Entonces, cada vez más se acercan a la farmacia consultándonos si esos medicamentos los pueden tomar, si tienen excipientes de origen animal, ¿cierto? Entonces, para dar un poco más herramientas para conocer qué medicamentos tienen excipientes e incluso también principios activos de origen animal, es que se hace como esta pequeña parte de tema para que revisemos y conozcan algunos excipientes que son de origen animal y que no le gustaría claramente a una persona vegana utilizarlos. Entonces tenemos la gelatina, es extraída principalmente de tejido de cerdos. La gelatina se utiliza habitualmente como recubrimiento en las cápsulas, principalmente estas cápsulas blandas como la vemos a la derecha, o para también recubrimiento en otro tipo de medicamentos, no necesariamente cápsulas blandas. La lactosa, ¿cierto? Como lo decía Mónica, es otro ingrediente de origen animal, ¿cierto? También por casos de personas que sean intolerantes a la lactosa de manera, digamos, personas muy sensibles, también puede tener efecto con estos excipientes. En este caso es derivado de la leche de vaca y compuesto por glucosa y galactosa. Se emplea como excipiente en la formulación. Este también sirve como diluyente y como aglutinante. Tiene las mismas funciones que el almidón en comprimidos y en cápsulas. Y también se utiliza como agentes de soporte en polvo de inhalación, ¿cierto? Entonces está también en esos inhaladores. Puede estar presente hasta en el 20% de todos los fármacos de uso común. Entonces no es menor su utilización. Entonces hay usuarios que son veganos, no les queda nada fácil, ¿cierto? Encontrar todas las alternativas que no tengan productos, excipientes o principios activos de origen animal. Tenemos la goma laca, proveniente de la cochinilla. Busquen después qué es cochinilla. Esta resina granulada de tono pardo rojizo, ¿cierto? Que se la da justamente esta cochinilla, se utiliza como recubrimiento en comprimidos y grajeas. Su propósito es doble: protege y permite la liberación controlada de principios activos en el sistema digestivo. Entonces se utiliza también para generar estos medicamentos que tienen una liberación especial. Está el carmín, es un colorante rojo o violeta, se obtiene de la trituración de escarabajos de la cochinilla. Bueno, ahí ya se dan una idea.
se incorpora algunos medicamentos para mejorar su identificación. Este es para mejorar característica organoléptica, ¿cierto? Mejorar la parte visual. Está la lanolina, es una cera natural proveniente de las glándulas sebáceas de mamíferos que producen lana, como las ovejas. Entonces, miren que a través de los medicamentos consumimos hartos productos de origen animal que ni siquiera nos imaginamos, ya como la cochinilla, ¿cierto? Que ustedes la van a ver y van a decir, ay, ¿qué es esto? La lanolina, ¿cierto? La gelatina, la misma gelatina. En el caso de la gelatina, se debe aclarar que se trata de un ingrediente que proviene de los animales. De hecho, la denominación de gelatina siempre indicará que es no apto. Aunque los laboratorios farmacéuticos cada vez están más conscientes, algunos han pasado a utilizar la hidroxipropilmetilcelulosa, que es la que vemos en la imagen, en lugar de esa, ¿cierto? Un compuesto que está considerado como gelatina vegana. Entonces, siempre que vemos este HPMC, es gelatina que es sintética, ¿cierto? No es de origen animal y la consumen con tranquilidad los usuarios, pacientes, clientes veganos. Entonces, en aquellos medicamentos que se incluya esta hidroxipropilmetilcelulosa, indicará que es una cápsula vegana. Además de los excipientes, como les decía, también tenemos principios activos con actividad farmacológica de origen animal, la vitamina D, la cual tiene dos formas, tenemos la D2 ergocalciferol y la D3 colecalciferol. Entonces tenemos que la D2 está producida por hongos y levaduras, mientras que la D3 proviene de animales, en la mayor parte de los casos se extrae de la lana y del aceite de pescado. Por suerte, la vitamina D3 también tiene una versión para personas veganas. Se debe a que determinados líquenes son capaces de producirla. En estos casos, que cada vez son más numerosos, se utilizan en la preparación de complementos alimenticios en los que se indica su origen con la denominación vitamina D3 vegana, ¿cierto? Entonces, ya algunos productos hacen esa especificación. En definitiva, se debe seleccionar los medicamentos que no contienen esos principios activos excipientes que nombré anteriormente, o que contienen otros alternativos que ejercen las mismas funciones. Entonces, es básicamente esos, ¿cierto? Como los que más se utilizan, ¿cierto? Hay otros, pero se utilizan en menor proporción, pero para que ustedes sepan, en caso tal de que un cliente llegue y les pregunte que quiera, listo, Natalia, que quieran utilizar o que vengan y les pregunten, necesito un medicamento, pero que lo pueda utilizar yo como persona vegana. Los pacientes intolerantes a la lactosa, ¿cierto? Si el usuario tiene intolerancia a la lactosa diagnosticada, pues muchas veces te va a consultar si ese medicamento tiene o no lactosa. La lactosa igual es mucho más reportada que otros excipientes, porque de hecho es el como le da volumen, está en gran cantidad dentro del comprimido como tal, y a veces se enuncian solamente los primeros excipientes o los que hay mayor concentración, pero no pasa así con el resto. Entonces, también hay que tener en cuenta porque te van a venir a consultar, no solamente, por ejemplo, los veganos, sino también los intolerantes a la lactosa. Mónica. Profesora, yo con todo lo que estoy escuchando que contienen los medicamentos, me estoy inclinando a la homeopatía o a lo que fabrica la farmacia Mapuche. Con respecto a la farmacia Mapuche, eh, no sé si me puede contar un poquito de qué están hechos sus medicamentos. Yo me lo imagino que de hierbas, de plantas, de lo que está en nuestra naturaleza, porque nuestros antepasados se curaban con eso. Por ejemplo, Bien. consumo de ellos unas gotitas de ginkgo biloba para la memoria, que traen un prospecto que hay que tomarse tantas, unas gotas por la mañana, otra por la noche.
También compro un champú de romero y, y no sé qué otra cosa más trae que dice que es para evitar la caída del cabello. Extractos de ortiga dice que tiene, romero y ortiga. Entonces, como ya hemos hablado de la homeopatía Hahnemann, de los laboratorios Snob, las farmacias mapuche que están además vendiendo bastante igual, siendo reconocidas por los chilenos, ¿de qué, en qué se basa su composición de sus productos que venden? La verdad, si te quieres que te responda, no sé. No sé qué venden las farmacias mapuche. Por lo mismo del nombre, me imagino que son productos de la medicina ancestral de los mismos mapuches, productos naturales, pero no sé. Igual, Mónica, yo aquí les estoy trayendo la parte de los medicamentos en general. Aquí también entran productos naturales que utilizan también estos insumos. Los medicamentos homeopáticos, si te vas a leer, también utilizan no solamente productos pues a partir de origen vegetal, pero sí son diluciones. Entonces, bueno. em, y las farmacias mapuche, pues voy a revisarlo, porque la verdad, no sé, de pronto ustedes que la han tenido y han crecido con estas farmacias, de pronto tengan alguno de ustedes una mayor idea de qué tipo de medicamentos se utilizan o cuál es su ideología o paradigma, no sé, lo consultaré igual. Nunca me había como preguntado, porque como en donde he estado, como que cerca no ha habido farmacias mapuches. Pero bueno, pongámonos eso de tarea, ustedes y yo. Listo. Y los otros son los pacientes diabéticos. Ustedes saben que los usuarios, pacientes diabéticos en Chile, su proporción ha aumentado considerablemente, mucho, ¿cierto? Es una enfermedad crónica asociada a los malos estilos de vida, sedentarismo, mala alimentación que tenemos. Em, entonces, cada vez es más frecuente que estas personas, que los pacientes diabéticos, nos pregunten, bueno, mire, tengo una tos, em, tengo un resfriado, tengo un dolor de estómago, pero soy diabético, puedo tomar eso, sobre todo con los jarabes, ¿cierto? Cuando sabemos que los jarabes, su característica es el alto porcentaje de azúcares, entonces te van a preguntar. Y dentro del mercado ya sabemos y reconocemos algunas marcas que te especifican, o por los componentes que tienes, tú ya sabes que pueden ser utilizados en pacientes diabéticos, aunque muchas veces pueden ser un poco ambiguos la información. Entonces aquí tenemos, cuando los excipientes son glucosa, se debe tener precaución en personas con diabetes siempre que supere los 5 gramos de glucosa por dosis. Entonces aquí es complejo porque tengo que tener la cantidad exacta de, de como de ese excipiente, ¿cierto? Y más o menos llevarla con regla de 3 a cuánto va a quedar en cantidad en cada dosis tomada. Y si son 5 ml y si son 10. La fructosa, entonces, en nuestro organismo se convierte parcialmente en glucosa, con lo que eleva el nivel de glucosa. Entonces se puede usar en diabéticos, pero con moderación, ¿cierto? También nos deja un poco ahí ambigua la respuesta. La sacarosa es un disacárido formado por dos azúcares, glucosa y fructosa. Se debe tener precaución en personas diabéticas cuando supere los 5 gramos de sacarosa. Está la galactosa, también te hace la misma recomendación. En cuanto a la lactosa, se debe tener precaución también en personas con diabetes cuando se supere esos 5 gramos de lactosa por dosis. Em, el azúcar invertido, ¿cierto? Cuando tenemos este excipiente, entonces ese no es aconsejable.
en pacientes diabéticos. El aspartamo es un edulcorante, entonces muchas veces se piensa eh, que no debería ser utilizado, pero en este caso sí. Si te dice aspartamo en lugar de los otros azúcares, sí se puede utilizar en pacientes diabéticos sin problema. Y aquí tenemos otra lista. El glicerol se puede consumir en personas con diabetes, pero tampoco excediéndonos, ¿cierto? Excediéndonos tanto. Pero en general sí, se utiliza, pero sin excesos. El xilitol también, el lactilol también, el maltilol y la isomalta se debe tomar con precaución porque con un consumo excesivo puede producir diarrea o flatulencia, pero se puede utilizar. El manitol y el sorbitol se puede tomar, pero con precaución porque puede tener efecto laxante, ¿cierto? Esto ya es otra cosa, pero entonces todo lo que veamos que tengan estos excipientes, sorbitol sobre todo, porque es lo que más encontramos como excipiente de estos de arriba, entonces sí se pueden recomendar. Por ejemplo, el Abrilar es tal vez la marca que más recomendamos cuando llega un usuario con diabetes y te pregunta qué puedo tomar. Entonces, esta está. Entonces, se deberá evitar siempre todo lo que sea glucosa, fructosa, sacarosa, galactosa, lactosa, el azúcar invertido sí o sí. Y se pueden utilizar los otros, pero siempre sin excesos, ¿cierto? Se puede utilizar las dosis normales o habituales que prescribe el médico, em, y sin excesos. Entonces, el aspartamo puede ser el glicerol, el xilitol, el lactitol, el maltitol y el sorbitol, ¿cierto? Que son eh, esos edulcorantes. Y en el caso de la heladera Helix es siempre una buena opción. En su marca Brilar, no todas las Hedera Helix son libres de azúcar. Entonces, eso es importante también mencionarlo. En este caso, el Abrilar. Y hay otra marca de Hedera Helix que también te hace la aclaración específica de que puede ser utilizado en pacientes diabéticos. Puede también emplearse, lo bueno es para tos en niños y en adultos porque no tiene alcohol tampoco. Y eso también está el Muxol. El Muxol también se puede recomendar, ¿ya? Profesora, disculpe, ¿podría devolver un poco la diapositiva hasta donde salía la... Una antes, esa. No, una antes, perdón. Esa. No, esa. Esa, Marco. Sí, era esa. Muchas gracias. Ah, Ahí lo saqué en ah, pantalla. ya, pensé que ibas a hacer una pregunta. No, gracias. Listo, chicos. Preguntas, dudas, reclamos, aclaraciones. Esto que vimos Profesor, hoy día, profesora, no entra en la prueba de mañana, ¿no? No, no entra. Ok. Abigail. profesora, es que mientras hablaba de los pacientes diabéticos que me entró una duda. Entonces ellos no pueden consumir medicamentos que contengan algún este de miel, ¿cierto? Exacto, es que también depende mucho de la cantidad, porque por ejemplo en los comprimidos obviamente la cantidad de estos azúcares no va a ser tan grande, pero si hablamos de suspensiones, de jarabes, obviamente la composición de esos edulcorantes van a ser mucho más representativos y grandes. Entonces ahí hay que considerarlo. También la moderación en cuanto al consumo tú hablabas de la miel, ¿cierto? Sí, profesora. Sí, también. No porque sea de origen natural, Igual son, hace mal. sí, exacto. Lo que siempre les digo, las cosas que son naturales, productos de origen natural, también son susceptibles de generar eventos
secundarios. En este caso, también aumentan la glicemia. Sí, ya, esa era mi pregunta, gracias. Maciel, Presente, profesora. Le hago una consulta, disculpe, ¿sí? respecto a la prueba que no salía como recibida una calificación. No la puedo Ah, decir. ¿No ya, sabe qué pasó? Ah, ya, gracias. lo reviso. Eran dos personas, pero Sí, no lo... gracias. Ya, gracias por acordarme. Patricio, Nancy, Camilo, Marco, Presente. Silvia, Anaís, Rosa Concha, Julia, Cortés, Presente. Presente. dale. Lorena, Teresa Farías, Teresa, Javiera Elizabeth Ganga, Natalia Gutiérrez, Presente. Lilian Inostroza, Presente, profesora. Natalia Leiva, Mónica León Fuentealba, Presente, profesora. Adrián José López, Janet Martínez, Pamela Martínez, Catherine Mendoza, Presente, profe. Elizabeth Molina, Adelina Moncada, Stephanie Morales, Abigail, Presente, profe. Francisca Pérez, Isabel Polgati, Presente, profesora. Erika Reyes, Dayana Ríos, Presente, profe. Claudia Edith Romero, Maitel Sepúlveda, Yasna Soto, Natalia Suárez, Susana Torres, Pamela Varas, Karen Velázquez y María Esther Llovera. Listo, chicos. Eh, Estamos en la clase 7, la terminamos. El lunes vemos la 8 de este módulo y vamos después al último módulo que tienen conmigo. En ese módulo vamos a tener también una posibilidad de hacer disertaciones y mejorar alguna de las notas que tengan de entre el módulo 2, 3 y el que vamos a ver. O sea, entonces lo vamos a hacer también. Son 3 medicamentos. eh, Pueden ustedes escogerlos, los que ustedes quieran, los que ustedes utilicen, los que utiliza su abuelo, su papá, o el que, por ejemplo, en la farmacia le la llamó la atención, o por ejemplo, Mónica, si quiere también mostrar un medicamento homeopático, o si quieren algún tipo de insulina, si quieren un medicamento biológico, natural, o sea, los que ustedes quieran, ¿cierto? Para que vayan de una vez pensando en 3 medicamentos. Si quieren un medicamento veterinario también. eh, Profesora, disculpe, sí, habla Maite. Oiga, ¿ya pasó lista? sí, Oiga, es que yo recién salí de mi trabajo y me pude conectar recién. Maitel, Sí, ya, por favor, que el lunes igual me conecté tarde y parece que terminaron tarde igual. O sea, antes, temprano. temprano, eso. Sí, pero si no estuviste en la clase, no te puedo colocar presente. Sí, O no, sea, si no, no importa. Que era por si acaso tenían la duda si es que se habían conectado o no, porque igual me conecté un poquito tarde. sí, ahí quedó la grabación igual. Ya, Recuerda que mañana se habilita la prueba de la clase del miércoles pasado y la del lunes pasado. Entonces,
Eso, ¿cierto? Para que lo tengas ahí en cuenta. Disculpe, profesora, ¿qué número de clases son las de la que entran mañana? ¿Sería la clase 5 y 6? No, 6, Serían las, 7, no, 5 y 6, 5 y 6. la que vimos el miércoles pasado y el lunes, que ya están cargadas en la plataforma. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces, si ustedes se van a la plataforma, Sí. son las que No, sí, están cargadas. Ah, están todos los videos. exacto, son los Sí. últimos dos videos que están acá en el módulo de medicina complementaria, ¿ya? Son estos dos. Ya, y después, igual tengo una duda, profesora. Creo que en el quinto módulo sale abajo al último una entrevista de la persona que nos hace la clase, o sea, usted. ¿De qué se trata esa entrevista como para irse preparando? Ah, no, no, ¿Es no. algo que disertar o algo así, no? No, o sea, conmigo sí van a tener una disertación, Ya. Ah, más o ya, la que menos está hablando. en unas 3 semanas. Ah, Entonces, lo ya. que yo les estoy diciendo desde ahora es que vayan pensándose en 3 medicamentos que a ustedes de pronto, o sea, que de verdad, obviamente también es opcional, Sí, pero que perfecto. ustedes quieran hacerlo, que les llame la atención, que quieran indagarlo, eh, Ya. eh, de Lo vamos cualquier a tipo de disertar igual que la medicamento. otra vez. Van a hacer más preguntas, ¿cierto? Porque ya Ah, hemos ya. visto más cosas, hemos visto Claro. farmacocinética, farmacodinamia, mecanismos de acción, vamos a hacerlo más completo, pero Ya. Y la idea es disculpe, que ustedes ¿nosotros vamos también, a saber las preguntas que usted va a hacer o claro, va a ser al azar? no, yo les voy a decir las preguntas Ah, ya. las preguntas que van. Ok, gracias. Igualmente, como es algo que yo les digo, como lo que ustedes quieran, yo sé que ustedes van a indagar un poco más, entonces tampoco hay problema en que ustedes traigan como más información, obviamente sin sobrepasarnos, pero cosas que a ustedes llamen la atención, que estén usando, que utilice algún familiar o que estando en la farmacia les llamó mucho la atención, que sea de su interés o que sean fármacos de alguna línea que ustedes quieren empezar a indagar, ¿cierto? A los que les gusta la homeopatía, a los que les gusta la parte de medicamentos biológicos, como las insulinas, a los que les gustan más los productos naturales, eh, lo que quieran, ¿ya? Si están recientes con un diagnóstico de, no sé, de hipotiroidismo y quieren ver la levotiroxina y indagarla, verle todo para que, les digo desde ahora, para que vayan como pensando en esos 3 medicamentos, ¿ya? Se les va a preguntar también las mismas preguntas del principio, pero van a ser otras además. Entonces, eso. Ya, profesora, gracias. Otra consultita. ¿La Sí. levotiroxina es lo mismo que el Eutirox? O sea, el Eutirox es el nombre, ¿cómo se llama esto? De Como marca, de marca, ¿cierto? Pero el principio activo es la levotiroxina. exacto, Ah, perfecto, justo. lo consultaba porque me lo cambiaron en el consultorio y muchas personas han dicho que no, tomé levotiroxina y me sentí pésimo. Siempre he tomado Eutirox. El Eutirox es el nombre que le quiso colocar el laboratorio Merck a su levotiroxina. Ah, perfecto, gracias. Ya, listo chicos, que estén bien, que descansen, nos vemos el próximo lunes, que les vaya bien en la prueba, quedo pendiente en revisar lo de Maciel Gracias. y la otra chica que, que no lo hice estos días, entonces lo veo y les escribo. Profe, buenas noches. Sí, Pamela. Profe, la prueba va a llegar hasta los productos homopáticos. ¿Hasta ahí Sí. o no? Sí, Ya, es hasta la clase que, todo lo que vimos el lunes ya, ok, y lo profe, del perfecto. miércoles pasado. Ya. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, que estén bien, que descansen. Chao, Yo también, profe. profesora. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, Isabel.